Peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita, patrono y protector del Táchira. 410 años de fe, iglesia en salida que camina en espíritu y verdad. Bienvenidos peregrinos, hoy es el sábado 11 de julio del 2020. Seguimos meditando en esta primera semana de reflexiones en torno al misterio de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto camino al rostro sereno. Hoy nos corresponde meditar en torno a la elección de los discípulos y apóstoles de Jesucristo, y para ello nos acompaña el Padre Gustavo Roa, quien es el párroco de San Miguel Arcángel en Barrancas. También peregrinan hoy las parroquias Nuestra Señora del Carmen, Divino Redentor, Nuestra Señora de Fátima, Santísima Trinidad en Pirineos II y Transfiguración del Señor, todas ellas pertenecientes al Arciprestazgo San Pablo. Recuerden que ustedes pueden ampliar también esta peregrinación, compartirlas también a sus amigos, compañeros o familiares que estén fuera del país a través de www.diocesisdesancristobal.online. Bienvenidos. Un saludo para todos ustedes. Les habla el Padre Gustavo Roa. Continuamos en esta peregrinación al Santo Cristo de la Grita de manera virtual y quiero compartir con cada uno de ustedes una meditación fundamentada en dos palabras. La primera, discípulo; la segunda, apóstol. Primero que todo debemos recordar lo que nos dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que la primera vez en que los discípulos recibieron el nombre de cristianos es en Antioquía. Eso nos lo dice la Sagrada Escritura, en el capítulo número 11, versículo número 25. Bien, cuando hablamos de discípulo, ciertamente hacemos referencia a los seguidores de Cristo, pero también la palabra discípulo viene a representar el que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otro. Viene de la palabra latina discípulos, que significa alumno. En la Sagrada Escritura, hablar de discípulos, entonces hace referencia a los seguidores de Jesús, es decir, a la muchedumbre, a toda la gente que seguía al Señor. Esta gente, nosotros podemos decir que tenían tres características especiales, y es que ellos veían al Señor, escuchaban al Señor y creían en el Señor. ¿Qué veían? Las señales, los milagros, lo que el Señor hacía. ¿Qué escuchaban? Las enseñanzas, la palabra que el Señor predicaba. Y por supuesto creían en el Señor, creían que Él era el enviado. Cuando hablamos de apóstoles o apóstol, pues esta palabra viene del lenguaje griego, que significa apóstoli. Viene también a representar enviado. Por lo tanto, apóstol significa enviado. Apóstoles, entonces, en la Sagrada Escritura, son todos los llamados por Cristo, específicamente los 12, los convocados, los llamados, los que el Señor llamó por su nombre. Ellos tenían una misión específica. ¿Y cuál era la misión? Continuar el reino de Dios, continuar llevando el mensaje, la salvación al mundo entero. Cuando vemos esto de discípulo y de apóstol, pues entonces resumimos de la siguiente manera: que los discípulos se unían a Jesús por tres características que ya las nombré: veían, escuchaban y creían. Pero en los apóstoles sucede algo bastante interesante, y es que los apóstoles fueron llamados por el Señor para tres cosas. Una, para contemplar al Señor. Dos, para dar testimonio del Señor. Y para anunciar al Señor. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo número 10, versículo del 1 al 7, nos damos cuenta que nos narra que designó a otros 72. Ahí está haciendo referencia ¿a quién? A los discípulos, es decir, a los seguidores, a los que creían, a los que veían, a los que escuchaban.
Bien, designó a otros 72. Pero también si revisamos en el mismo Evangelio de Lucas capítulo 9, nos habla que convocó a los 12. Es decir, en el mismo Evangelio encontramos el envío de los 72, pero también encontramos el envío de los 12. Ahí está fundamentado específicamente en el libro de Lucas, que es en el cual me he querido quedar con este Evangelio, específicamente con este autor. Ahora bien, si nosotros resumimos las características tanto de discípulo como de apóstol, nos vamos a dar cuenta que se tienen que unir a nosotros como cristianos, como seguidores del Señor. Entonces, esas características vienen siendo ver, contemplar, escuchar, creer, dar testimonio y anunciar. Esas son las características tanto de los discípulos como de los apóstoles. Vuelvo y repito, que tienen que estar reflejadas en cada uno de nosotros. Uniéndolas, nos damos cuenta que son 6. Y ellas son ver al Señor, ver las maravillas de Dios, contemplar las cosas de Dios, las maravillas de Dios, porque a veces se nos olvida contemplar lo que Dios quiere en nosotros, escuchar al Señor a través de la Sagrada Escritura y de lo que nos enseña la Madre Iglesia, creer de verdad en lo que nosotros profesamos, en lo que decimos, dar testimonio de Jesucristo vivo y resucitado y por supuesto anunciarlo con nuestras palabras, pero también con nuestra forma de ser. Que el Dios de la vida nos bendiga, nos acompañe, una bendición especial para todos ustedes y que el Santo Cristo de la Grita, el Santo Cristo del Rostro Sereno les acompañe a ustedes y a toda su familia. Amén. Santo Cristo, protege a Venezuela. Haz que pronto seamos liberados de esta pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo.